La Pólvora. Noticieros en línea. Mi querido amigo Miguel Zacarías, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, mi estimada Rita. ¿Qué tal, Jennifer? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Saludos a Antonio Rocha y Pablo Ruiz, como están Sí, indispuestos. Están en la lista de lesionados, dicen en los equipos de fútbol y de fútbol americano. Pero bueno, ya estarán pronto restableciéndose con el primer equipo, como se dice, como dice el lugar común. Y bueno, oigan, pues primero, ustedes dos y yo y todo el personal aquí de Promedios, sí, nos queremos sumar a las muestras de solidaridad y el pésame por el fallecimiento de nuestro compañero Juan Carlos Ortiz, sí. Un compañero, pues es que, o sea, quienes estamos en esto de los medios hace 10, 15, 20, 30 años, pues lo conocemos desde sus, bueno, un servidor de sus inicios, y ustedes también, y bueno, pues queremos sumarnos a las muestras, a las condolencias, a su familia, a sus amigos. Ayer pues, circuló la noticia, me comentaba el Cache, nuestro compañero aquí que está en piso, de esta noticia, y pues, sí, con estupor, sí, sorprendido. Investigamos y bueno, pues un abrazo para todos sus familiares y amigos. Todos ustedes también lo conocieron. Sí, claro. Y bueno, pues que siempre te recibía con una sonrisa donde quiera que lo encontraras. Sí. Y un apapacho, un abrazo, ¿cómo estás? Y hoy mandamos ese abrazo de verdad con mucho cariño a su familia, porque sabemos el momento tan doloroso que deben de estar atravesando. Lo es. Yo recuerdo mucho a Juan Carlos desde que arranqué. Él siempre estuvo en muchas áreas, ¿no?, de la administración, pero especialmente en el área de comunicación social, y entonces creo que convivimos mucho los compañeros con él. Sí. Una persona además muy muy entregada a su trabajo, ¿no?, muy cercano. Así es. Lo acabábamos de ver hace poquito todavía, sí. Entonces en las labores, ¿no?, cotidianas ahora del cambio de administración. Tenemos un fuerte abrazo a su familia y pues esperamos pronta resignación. Así es, por supuesto, y fíjate que es siempre lo conocimos, y ustedes son muy jóvenes, como el Rosado. Sí. Porque había Yo un día te pregunté que por qué un programa en el canal 10 que se llamaba Agujetas de color de rosa. Sí, lo recuerdo. Y ¿tú sí lo recuerdas? El programa sí, pero yo yo no lo recordaba a él, fíjate. Él era uno de los conductores, iban como a las colonias de la ciudad y bailaba las gentes, las señoras sobre todo, bailaban y hacían concursos y todo. Y entonces le quedó el apodo, así como pasa con muchos en nuestra cultura popular, en la colonia, en el barrio. Sí. Se le quedó el rosado, y bueno, pues así lo conocía yo. Ya luego me pasaron otro apodo ahí, que como le decían a Juan Carlos Ortiz. Bueno, un abrazo, insisto, solidario. Y también aprovecho porque la semana pasada falleció también Esperanza González. Ella fue compañera en AM, mucho tiempo directora comercial de este diario, Esperanza, y también luego participó en Amexmen. En Amexmen, sí. Así es, estuvo ahí. Y bueno, también un abrazo un poquito retrasado porque fue la semana pasada para familiares y amigos de Esperanza González, personas que se nos adelantan en el tiempo y que pues sabemos que a tarde o temprano nos tocará a todos, pero bueno, por lo pronto un abrazo solidario para todos ellos. Y bueno, en los temas, Jennifer, Rita, me gustaría tocar este asunto atestiguamos nuevamente y nos confirma la terca realidad que en temas de violencia, pues los grupos criminales no distinguen cambios de gobierno, o ya entraremos en el análisis si a propósito de los cambios de gobierno es que se dan estos picos de violencia que nos llevaron a tener el pasado viernes. ¿Cuál fue el viernes? Sí, el jueves. ¿Fue el del 32 asesinatos? Fue el jueves para el viernes. Del jueves para el viernes, 32 asesinatos, una cifra que quizá pocas veces se ha dado en un solo día. Son una tercera parte de los asesinatos del país. Exactamente. Y este pico, y que en el conjunto, pues ya
una de las cosas que lamentablemente empezamos a generar, sobre todo en Guanajuato, en algunos municipios que son afectados por la violencia, es el contabilizar los homicidios dolosos y que justamente los cambios de gobierno pues, se generan eso, es decir, ya a partir del 26 de septiembre, entre otras cosas, en el famoso nuevo comienzo, como se le dio a dado en llamar, el eslogan que creó la propia gobernadora Livia Denis sobre su administración, pues ahí están. Estos son ya, digámoslo así, los homicidios dolosos del nuevo comienzo. Y no tenemos que trivializarlo, no es banalizar, porque finalmente son vidas humanas. Lo que preguntamos, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que pasa porque este fenómeno se genera en poco tiempo? ¿Por qué el pico de violencia? Y justo en esa transición, ¿no? En ese cambio que se da. Sí, en ese cambio y en ciertos municipios que se focalizó la atención en Salamanca, porque obviamente lo que ocurrió en Salamanca pues tampoco ocurre todos los días, por más que la violencia sea parte del cotidiano. 12 cuerpos. Exacto. O 12 asesinatos casi simultáneos, y que parece ser es un mensaje de un grupo criminal, pero no solamente fue Salamanca ese jueves, sino fueron otros 20 asesinatos en otras partes del estado. Y este fin de semana, que al final se suman también otras asuntos muy relevantes en la zona de la Bajío. Los multihomicidios o masacres, ¿no? Sí, entonces, hasta en un bar, en 4 personas, Celaya, o sea, exacto. Un ataque múltiple al final. ¿Qué está pasando? O sea, la pregunta es, o sea, si es que no reconocen cambios de gobierno porque la violencia se mantiene, ¿sí? La tónica se mantiene. Y el discurso se mantiene, Miguel. O sea, es un encuentro, es un encontronazo entre grupos que se están disputando. Así es, eso fue lo que dijo el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona. Y son de las explicaciones que hemos escuchado hoy, mañana, pasado, o sea que… Siempre, sí, y no, es decir, la realidad no cambia, o sea, decir, llega aquí en Guanajuato el caso de Livia Denis, el eslogan del nuevo comienzo, nuevas estrategias, nuevos funcionarios, y la violencia sigue ahí. Oye, pero esos acomodos, esa lucha, esa pugna entre los grupos, entre estos grupos delictivos, Miguel, pues esa lucha ha existido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué ahora se recrudece? O sea, esa es la parte que todavía no… Y que es justamente lo que preguntamos, porque las autoridades poco hablan sobre este tema, entre el debido proceso y la estrategia de la avestruz, y que hoy, bueno, pues ya no está Álvaro Cabeza de Vaca, hoy está Juan Mauro González en la Secretaría de Seguridad Pública. En la Fiscalía sigue Carlos Amarripa, que siempre ha sido, o sea, en materia de comunicación, poco… Sí. Bueno, ahí no esperes una explicación. Y más ahora, que ese es otro tema, el que está pasando ya en la Fiscalía General de Guanajuato. Estamos en un impasse a partir de ahora hasta el finales de año, a partir de que se dice cuánto, hasta que se materialice, como dicen técnicamente, se materialice la ausencia definitiva del fiscal. O sea, ya dijo, ya me voy, pero todavía no se va. Se va hasta el 1 de enero, y hasta ese momento podemos empezar a hablar del proceso de elección del nuevo fiscal. Pero no te puedes lavar las manos y decir de aquí a lo que yo me vaya ya. No, sí. O sea, la Fiscalía tiene que seguir trabajando. O eso es lo que es el mínimo indispensable. Hay versiones, y justamente pues ahí le preguntamos al especialista David Saucedo, que es el más recurrente a quien recurre más en estos casos, ¿qué es lo que pasa? Y él esbozaba pues una tesis que pues, no me parece tan descabellada, es decir, que Carlos Amarripa formalmente pues ya no aparece, no sé si no esté o no tenga el nivel, pero por lo menos el protagonismo en las mesas de seguridad. No sé si sea cierto o no sea cierto. Que no está en las mesas de seguridad. Que no está en las mesas de seguridad, o que ya no es llamado. Y esto es parte, lo dejamos en el terreno de una versión, de una hipótesis, pero es parte. ¿Qué está pasando ya en la seguridad? ¿Qué está pasando en este nuevo gobierno con Livia Denis? El secretario de Gobierno asume la posición de vocero. Por lo pronto, Juan Mauro González ya empieza a incursionar con ciertos mensajes
Mismo viernes se lanzaron un par de comunicados, uno para el tema de el reclutamiento de los que serían, supongo que los jefes, mandos regionales, entiendo, sí. que prometió Livia Denis, y otro comunicado que sobre tenía el que tema ver, de la coordinación y de la del coordinación. trabajo Que en no creo que Salamanca, sea ¿no? cosa menor esto de la coordinación, O sea, ¿No? yo creo que, o sea, después incluso de lo que vimos en la mañanera, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, que dijo, la Fiscalía General de la República se va a instruir para que esté dentro de las mesas. Entonces, se habla de que estuvo el alcalde de Salamanca en su caso, es que quería exactamente la Fiscalía General de la República, Los la mandos de la Sedena, la Sedena. Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Paz, ahí decimos, y la Fiscalía de Guanajuato, entre comillas, porque no sabemos si estuvo o no. Ajá. O sea, este primer acercamiento... No estuvo el titular. O sea, llegan 400 miembros del ejército a Salamanca, al parecer 200 van al tema de los anexos, otros 200 al... Pero más allá yo pondría sobre la mesa, o sea, más allá de esta estrategia que implica que llegue el ejército y que llegue la Guardia Nacional con las distinciones que tengan o no, porque ya estamos en ese proceso, ¿qué resultados tiene? Ve lo que está sucediendo en Celaya, o sea, inundado de Guardia Nacional. Sí. No han bajado los índices delictivos en nada. Presencia no significa Efectividad, ¿no? Sí. En Salamanca llegan los elementos del ejército. ¿Qué podemos esperar? Uno, creo que sí es la coordinación también con el tema, con la Fiscalía General de la República de información, ¿no? Sí. Que pueda resultar a lo mejor en neutralizar a ciertos grupos o líderes o como le queramos llamar, y a lo mejor ahí ayudar a la disminución del tema delictivo. Pero pues vamos a ver hasta dónde da esa estrategia solo de militarizado de traer ¿Y elementos cómo impacta, federales. como bien mencionas, Ajá. incluir ahora a la Fiscalía General, ¿no? Y tocan temas interesantes. O sea, hay una voluntad y me parece que hay una sintonía hoy. O sea, Ujú. desde la propia Sí. designación del titular de la Secretaría de Seguridad, Exacto. que sustituye a Alba, hay una sintonía. Te sintonizas con Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad Federal. Este es el secretario, tiene toda la venia, hay una estrategia nueva, los mandos regionalizados, la comunicación, un nuevo esquema de comunicación, la conexión con la federación. Es decir, hay gestos que nos dicen, oye, ya hay eso que no había antes, hay una sintonía, hay un propósito de enmienda, pero con una estrategia, por lo menos en la voluntad política. Hay apertura, es lo que nos dicen. Ahí Sí. está. Entonces, ¿cuánto va a pasar? Esto no se cambia de un día para otro. El tema es que ahorita se dio un pico. Ujú. Y ya tenemos la realidad, es decir, hoy el gobierno estatal y el gobierno federal y los gobiernos municipales se estrellan con la realidad que sigue siendo la misma o incluso corregida y aumentada en estos primeros días. Decía también el especialista David Saucedo que no cree, de acuerdo a la información que dispone, que esto tenga que ver con el cambio de gobierno O de en mandos, el Estado, ¿no? de mandos, perdón, de cambio Ajá. de mandos, sino con otro tipo de guerras, que en Guanajuato se da la guerra de grupos locales con refuerzos o alianzas con grupos O nacionales. sea, hay reacomodos Exactamente. también en la... Él dice que donde sí se puede dar este impacto es en los municipios, y no hay que olvidar que estamos ya a 3 días de que se dé el cambio de administraciones, Sí. ¿sí? Y que en algunos habrá alcaldes, alcaldesas que se reelijan, pero habrá cambios de mandos en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí es donde puede haber también reacciones. Ahora, más allá de todo, la violencia ahí está. Como quiera que sea, ahí están las manifestaciones y tienes que esperar resultados. Si hoy hay más coordinación, va a haber más. Hoy está la voluntad. Las acciones todavía creo que no se pueden ver los efectos, porque apenas estás empezando otra vez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a seguir platicando en el siguiente bloque de Y ver qué este pasa asunto. con las policías municipales. Es que eso es un básico que hay que observar. Y con los mandos a cargo de Salamanca, por ejemplo, es uno de estos municipios que no tiene un mando de seguridad de lo Así es. local. Y en Celaya, ya lo vamos a platicar, bueno, anuncian ahora también un perfil que es muy interesante, ¿no? Exacto. Entre que si exacto. es militar, Voluntad, entre ahí está, ya nos que- están pidiendo ahí, vamos a ir a una pausa y regresamos en 50, 45 minutos y platicamos de esto y de otros temas, y también
los políticos opinando de seguridad y desbarrando terriblemente. También hay ejemplos sobre este tema de quienes ya hacen leña del árbol caído, increíblemente. Pero cierto, Así ahí es. está. Vamos a seguir platicando, Miguel. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, 8 de la mañana en punto. No le cambie, regresamos con información muy, muy interesante sobre esto que platicaba Miguel y otros asuntos que ya le tenemos preparados. Ahorita No lo regañes, caché. Ay, No, se pues, pone en un plan. Sí, no, No, a el ver. floor manager en un plan venimos. Sí, regáñalo entonces. 8 de la mañana con 48 minutos, estamos de regreso. Ya estamos aquí otra vez con mi querido amigo Miguel Zacariz. A ver, Caché, pásale, Caché, y consiéntelo un Sí, poquito, sí. y aquí ven a arréglalo decir. todo, y entonces, ya ahorita vamos a platicar con Miguel Zacarias, Sí. que ya viene con la siguiente, la segunda parte, perdón, de la pólvora. Sí. Va a platicar ahí de varios temas, entonces. Muy relevante. Oye, y nada más voy a hacer una acotación en lo que entra Miguel. Sí. Porque creo que aquí luego no sé si me expliquen. ¿Cuál es el sentido de el mega accidente del que platicamos? Bueno, de la volcadura, de la sí. volcadura es Silao, Irapuato. De Silao a Irapuato. Ajá, exacto. Es Sí, en esa importante dirección, la especificar. ubicación. Exactamente. Sí, exacto. para Rumbo que- a Irapuato, pues. Por eso decíamos Válgame. que si usted va hacia Irapuato en este momento y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué vamos a vuelta de rueda? Pues ya sabe Eso. por qué, es por esta situación. Miguel Zacarias, ¿ya estás listo? ¿Todo Ya bien? está aquí todo bien, pues es que ya que súbete un poquito más y 30 centímetros para abajo y lo bueno, en fin. Dos a la derecha, dos a la Aquí derecha. estamos listos para empezar. Varios temas, les decía, estamos hablando del tema de la qué está pasando y sobre todo en este nuevo comienzo y en la apuesta que también tiene el gobierno federal, que hay que recordar, son dos enfoques diferentes, aunque el fenómeno del tema violento es el mismo, el enfoque es diferente. ¿Por qué? Pues por la misma, el resultado de la elección creo que ha marcado mucho la actitud, ¿no? Es decir, pese a que a nivel federal hay estados en donde también se vive una gran violencia y en general en el país, la narrativa que se ha construido desde el centro a nivel federal es no va a haber cambio en la estrategia, abrazos no balazos, aunque los balazos sigan reinando a diestra y siniestra, sobre todo en algunos estados. Y en Guanajuato no, en Guanajuato el discurso, la narrativa ha sido hay que cambiar los titulares, no sigue Álvaro, no sigue Samarripa, y hay un problema serio, es decir, eso es en términos de narrativa, al final el fenómeno, la problemática es la misma. Me parece, Jennifer, Rita, que todos los gobernantes, desde mi punto de vista, tienen el beneficio de la duda, siendo el simple hecho de que tengan ese carácter de llegar nuevamente, tienen el beneficio de la duda, y hablo de la presidenta y hablo de la gobernadora, y es decir, hay que esperar a que esas estrategias puedan dar de sí, no para evadir la realidad, no para justificar, bueno, no pasa nada. Por supuesto que es cuestionable la violencia que se vive a nivel federal, a nivel Guanajuato, en cualquier municipio, pero en términos ya del análisis que tienes que hacer de la administración en turno, pues tienes que esperar a que y más sobre todo, lo que significa, y esto lo decía yo, y creo que sí tiene razón en ese aspecto, es decir, imagínate lo que significa desmantelar, sustituir, modificar una estructura, por ejemplo, una Secretaría de Seguridad que tiene 12 años de la Secretaría de Seguridad. ¿Y qué vas a modificar? ¿A dónde vas a apuntalar? Si nos han dicho que la policía estatal, los policías estatales son de los mejor pagados, capacitados, tienen resultados, entonces ¿dónde tienes que apuntalar? Ese era el discurso de Álvaro Cabeza de Vaca. Entonces, hoy llega Juan Mauro González, otro discurso, otra narrativa, otras apuestas. Entonces, ¿cuánto tiempo es prudente esperar, ¿no? Y a nivel federal, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aunque el discurso va a seguir todo igual, que lo cual me preocupa seriamente, porque Sí. si va a seguir todo igual, si va a seguir... Bueno, si va ya a lo seguir- vimos, si va a seguir dando hace- continuidad,
a lo que se estaba haciendo, pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? En el ámbito federal. Y es donde entra el análisis ya, en donde tendríamos que excluir de pronto, a veces no quisieras ver esas opiniones que están partidizadas, ¿no? Y entrar al análisis, como tú decías, oye, hoy mandan un coronel, viene gente con mando militar a los policías municipales. En Celaya, Sí. así es, ¿no? En Salamanca probablemente también. Esa es la tendencia, y se ve pues una intención de los alcaldes de mejorar, o sea, decir, hay una apuesta de decir, oye, vamos a hacer cosas diferentes, que eso, o sea, si sigue haciendo lo mismo, Sí. pues va a tener los mismos resultados. Quiere hacer cosas diferentes, pues vamos a esperar. Entonces, Celaya, Salamanca, que son gobernados ahora por Morena, pues tienen una apuesta diferente. Entonces, habría que esperar resultados para analizar eso, si ese a cambio tiene un beneficio, para mejorar los estándares de seguridad. Y hay dudas, por supuesto, porque ya ha habido experimentos en ese sentido en Guanajuato. En algún momento un general ya fue secretario de Seguridad, Miguel Pizarro, que también incluso lo fue de aquí de León, secretario de Seguridad. Luis Enrique Ramírez Aldaña, que no era militar, pero venía de fuera. Es decir, en León se han probado diferentes fórmulas. Hubo un teniente en su momento, un teniente Martínez. Martínez Espinosa, ¿verdad? Martínez Así Espinosa, es. Entonces, hoy, ¿cuál es la receta? No hay receta, y prácticamente podemos decir que todas las recetas pues han fallado de cara a los resultados que tenemos. Las autoridades pueden decir otra cosa, mira, es que sí bajaron los índices, bajaron acá, y evidentemente los femicidios dolosos no es el gran referente, no tendría que ser el gran referente. Hoy es incluso en la percepción también. Exactamente. Pero creo que no solamente, cuando hablamos de seguridad hablamos mucho de los homicidios porque, pues, ni modo que, sí, claro. ¿no? O sea, es como un hecho de alto impacto, pero yo creo que en toda esta región, sobre todo la zona Laja Bajío y bueno, vámonos para Salamanca, Irapuato, incluso León, hay otros temas que también preocupan muchísimo, como son el asunto de las extorsiones, ¿no? Ciertos tipos de delitos que también van incrementando a la par de la incursión de las organizaciones criminales en Guanajuato. Sí me llama la atención que estos perfiles sean militares, porque creo que ahí sí van alineados a la estrategia federal. Sí. Sobre todo toda vez que la Guardia Nacional va a pasar a tener va a pasar a ser parte de la Sedena, pero que va a tener funciones en la vía pública, digamos, pues, de seguridad 1 a 1. Sí. Me parece preocupante, porque no se nos ha explicado muy bien cuál va a ser esa labor. Exacto. Y cómo se complementa con las policías municipales. Aquí ya se intentó en Guanajuato incluso el famoso, si se acuerdan, mando único, ¿no? Que eran las FESPA las que tomaban el mando porque no eran suficientes. No, pues no funcionó. Eso fue en el sexenio de Márquez. De Miguel Márquez. Y ahora tenemos tomadas por las autoridades federales, los municipios como Comonfort, como Tarimoro, en el caso de Celaya, en esta revisión que estamos esperando, ¿no? A ver qué resulta de las policías municipales. Es decir, no se fortalece al 100%, ¿no? Las capacidades, en mi opinión, de la fuerza pública como tal. Ahora. Pero no solo es eso. O sea, es una labor de prevención y de investigación y de muchas otras cosas. Es un tema que parece que le apuesta la gobernadora Livia Denis, decir, de que las policías puedan tener unas mayores facultades en ciertas cosas, policías investigadoras, y el tema de la prevención. En León ya se ve este tema de la policía de justicia cívica, el tema de la policía, ¿cómo se llama?, de proximidad. En fin, esas estrategias ahí van. Y una cosa es el mando y otra cosa son las estrategias. El tema es si un mando militar puede conectar con estas nuevas estrategias de seguridad municipal. Es que ni siquiera son sus funciones. Sí, claro, o sea, tener una formación diferente, y habría que ver qué es lo que se busca. En León ya se apostó para eso en 2 ocasiones, no se logró. En fin. Incluso con una mujer, ¿recuerdas? Sí, claro, la mayor María Guadalupe Anguiano. En fin, será un tema que seguirá dando de qué hablar. Lo que sí lamento, y ojalá no o sea, es el tema, por ejemplo, y lo hablo directamente, el tema de Malú Micher, un tuit, o sea, cerca de 10 días y no hay resultados, Livia, o sea, me extraña de Malú.
me extraña de Malú. A mí no. A mí me extraña, o sea... Y que habla lo que veníamos arrastrando de o sea, 6 años, sí, y porque, Diego. porque aquí nos metemos al tema de lo federal y o sea, pero sí me parece lamentable que en ese tenor se tenga ese análisis y esa visión tan corta y tan partidista en esa materia, ¿no? Cuando creo, insisto, que tanto a nivel federal como a nivel estatal hay un beneficio de la duda, y que no puedes ir a los 10 días, ¡ya! Pero más allá del beneficio, a ver, ¿por qué te sorprende? A mí me sorprende. O sea, a lo mejor de un perfil quizá tengo como demasiada Malú, expectativa. ¿no? Pero a ver, la oposición va de ida y vuelta, ¿no? O sea, la oposición en Guanajuato al final es Morena, ¿no? Y la oposición en lo nacional y es el mismo discurso. Sí, sí, sí. O sea, es un discurso gastado que no ha abonado absolutamente a nada, pero que al final es volverse a echar estas culpas. ¿De quién es la culpa de que Guanajuato esté así? De todo y de muchos factores, ¿no? Y esta falta de responsabilidad incluso de entender hoy cuál es el papel del gobierno federal. Los ciudadanos les vale ¿no? Quienes sean. Exacto. Hay una corresponsabilidad en los 3 niveles. Y siento que este tipo de comentarios no abona porque es como decir, ya ven, se los dije. Oye, han pasado 10 días. También se lo dije a Claudia Sheinbaum. Sí, pero es como echarle la responsabilidad solo al gobierno estatal. O sea, ahí estás dejando bastante claro que solamente estás culpando a una autoridad. Pero sí, tienes razón, pedir prudencia y sensatez es pedirle peras al olmo. En fin, bueno, vámonos. Esta semana, Rita Zamora, con el San Lunes, esta semana hay cambios de gobierno en los municipios y te voy a preguntar, Rita Zamora, la trivia es para ti, bueno, pues también viene, nosotros tenemos menos información que tú y sabemos menos que tú, pero vamos a especular, que acabo ni nos gusta. Ay. Esta semana hay cambio de gobierno. ¿Dónde habrá sorpresa en el municipio? A, Secretaría del Ayuntamiento. B, Secretaría de Economía o como se llame. C, cualquier otra. Secretaría del Ayuntamiento. O sea, ahí va a haber sorpresa. Sí, yo es creo decir, que sí. Ninguno de los que se ha dicho. No, no le he atinado. Ni Román Cifuentes, descartamos a Cristian Cruz. De hecho, se ha hablado de Cristian Cruz. Yo siento que ahí hay pues es un buen perfil, pero el tema es... Una cosa es que sea buen perfil y otra que lo tomen en cuenta. Exacto. Esa es la parte. Entonces la Secretaría y... Yo creo que ahí va a haber una sorpresa. No es que no tengo... Fíjate nada más hasta dónde, Miguel, que estando yo ahí... Llega la secrecía. No he encontrado... Ni en Radio Pasillo he escuchado, ¿Se va a ir Memo Romero? No lo sé. ¿Quién más? No sé si... ¿Quién llega? Sé si Memo, no sé si... Si se va Memo Romero, ¿quién llega? ¿Quién más? Ahorita que dijiste por el tema de economía, entonces se iría Memo Romero. Okay. ¿Y quién llega? Bueno. No lo sabemos todavía, porque Alejandra todavía mantiene muy en secreto. Bueno, totalmente, hay hermetismo total. Es más, hoy no hay más que honores a la bandera con nuestra alcaldesa. Y vamos a, pero en cuanto tenga información... anímate, dinos, ¿qué crees tú? Anímate. Es que no lo tengo. Jueves se desvela el misterio, ¿no? ¿Jueves? No, bueno, yo creo que antes. Bueno, vámonos ya, seguiremos con la especulación por aquí. Buen día, Rita, gracias. Nos vemos. Hasta luego, Miguel, 9 de la mañana con 1 minuto. Regresamos enseguida con Pablo Ruiz.